Podemos decir que su caso está prácticamente solucionado. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver 5 casos de pacientes y su evolución con el uso de las gorras láser para tratar la alopecia androgenética y además como extra vamos a ver 3 casos clínicos de pacientes y su evolución con las gorras láser. Y sin más dilación empecemos con el primer caso. En este primer caso vamos a ver la evolución de un paciente que utilizó la gorra láser durante 3 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento con la gorra láser, vemos que la alopecia de este paciente estaba localizada en la parte superior de la cabeza y esta es una alopecia bastante extraña, ¿no? Porque no sigue un patrón normal de la escala de Norwood-Hamilton. Y como vemos en esta otra imagen, tras 3 meses de uso continuo de la gorra láser, la mejora que ha pegado este paciente ha sido evidente. Prácticamente ha cerrado esta zona, ¿no?, donde tenía alopecia. Podemos decir que su caso está prácticamente solucionado. Y en este segundo caso vamos a ver la evolución de otro paciente que tenía una alopecia localizada en la zona de la coronilla y veremos su evolución utilizando la gorra láser durante 4 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona de la coronilla. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras 4 meses utilizando la gorra láser, ha experimentado una ligera mejora. Es cierto que todavía le queda bastante por cerrar esta zona, puesto que vemos que realmente la zona de la coronilla sigue siendo la parte de menor densidad de su cabeza, pero se aprecia una ligera mejora con respecto a la primera imagen. Y en este tercer caso vamos a ver la evolución de otro paciente que tenía una alopecia localizada en la zona de la coronilla y utilizó la gorra láser durante 6 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, como digo, su alopecia estaba localizada en la zona de la coronilla. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras 6 meses utilizando la gorra láser de manera continua, vemos que la mejora ha sido bastante evidente. Vemos como el grosor en esta zona ha aumentado de forma significativa. Y aunque sí que es cierto que todavía tiene esta zona una menor densidad que el resto de la cabeza, la mejora ha sido evidente. En este cuarto caso vamos a ver la evolución de otro paciente que tenía una ligera alopecia localizada en la zona de la coronilla y vamos a ver su evolución utilizando la gorra láser durante 6 meses. Como vemos en esta imagen, la alopecia de este paciente era muy pequeña, prácticamente inexistente, ¿no? Pero sí que tenía una ligera falta de densidad en la zona de la coronilla, ¿no?, en la zona donde se le hace el remolino del pelo. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras 6 meses de uso continuo de la gorra láser, la mejora que ha experimentado ha sido evidente. Ahora sí que no se aprecia en absoluto ningún clareo en esta zona, ¿no?, en la zona del remolino del pelo. Y vemos que la mejora que ha experimentado este paciente en 6 meses ha sido bastante evidente. En este quinto caso vamos a ver la evolución de una mujer que partía con una alopecia de grado 3 en la escala de Ledwig y esta mujer utilizó la gorra láser durante 3 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de esta mujer era bastante significativa, como digo, un grado 3 en la escala de Ledwig. Y como vemos en esta imagen, tras 3 meses utilizando la gorra láser, la mejora que ha pegado ha sido evidente. Es cierto que todavía le queda bastante por cerrar esta zona, no obstante, sí que es cierto que se ve que ha ganado tanto densidad como número de pelos terminales. Aunque, como digo, todavía le queda bastante por cerrar esta zona, pero la mejora que ha experimentado en tan solo 3 meses utilizando la gorra láser ha sido bastante evidente. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudiera seguir subiendo más contenido de calidad. Y ahora ha llegado el turno de ver 3 casos clínicos de mujeres que tenían alopecia androgenética de grado 2 a 3 en la escala de Ledwig. Y vamos a ver la comparativa entre el uso de minoxidil, las gorras láser y la combinación de minoxidil y las gorras láser. En este primer caso vamos a ver la evolución de una mujer de 35 años que partía con alopecia de grado 2 en la escala de Ledwig y que utilizó minoxidil durante 4 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de esta mujer era bastante evidente, como digo, un grado 2 en la escala de Ledwig.
Y como vemos en esta siguiente imagen, tras 4 meses utilizando minoxidil tópico, la evolución que ha pegado esta mujer ha sido evidente, aunque todavía le queda bastante por cerrar la zona afectada por la alopecia. Y en este segundo caso vamos a ver la evolución de otra mujer de 34 años que partía con una alopecia de grado 3 en la escala de Ledwig, una alopecia más avanzada que la alopecia anterior, y que utilizó la gorra láser durante 4 meses. Como vemos en esta imagen, de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de esta mujer era más evidente, más significativa que el caso anterior. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras 4 meses utilizando la gorra láser, la mejora ha sido bastante evidente, aunque de nuevo todavía le queda bastante por cerrar la zona afectada por la alopecia. Y en este tercer caso y el último que vamos a ver en este vídeo, veremos la evolución de una mujer de 38 años que partía con una alopecia de grado 2 en la escala de Ledwig y que utilizó minoxidil y la gorra láser durante 4 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, esta mujer partía con una alopecia bastante significativa, como vemos un grado 2 en la escala de Ledwig. Como vemos en esta siguiente imagen, tras 4 meses utilizando minoxidil y la gorra láser, ha experimentado una ligera mejora, pero prácticamente ha sido muy ligera, ha sido casi inexistente, ¿no? Todavía le queda mucho por cerrar la zona afectada por la alopecia. ¿Y qué podemos sacar en claro con todos estos casos que hemos visto en este vídeo? Pues bien, evidentemente lo primero es que la eficacia de las gorras láser no es comparable a la de tratamientos antiandrógenos como finasteride o utasteride, que evidentemente son mucho más eficaces. No obstante, sí que podría ser el caso que es los resultados, la eficacia que podamos obtener con las gorras láser en algunos casos fuera comparable a la de minoxidil tópico. No obstante, necesitamos muchos más estudios que analicen si en efecto la eficacia de las gorras láser podría ser equiparable a la de minoxidil. Por otro lado, el uso de gorras láser podría ser muy interesante, sobre todo en casos de pacientes que no respondan bien a los tratamientos convencionales, que no respondan bien a tratamientos como minoxidil y finasteride. Evidentemente, en casos de pacientes que tengan problemas de infertilidad, oligospermia severa o algún tipo de desorden hormonal y no puedan utilizar finasteride o utasteride, el uso de las gorras láser es otra herramienta que pueden tener a su alcance para tratar su alopecia androgenética. Y por último, el uso de las gorras láser podría ser interesante para gente que quiera complementar el tratamiento que esté siguiendo en la actualidad, ¿no? Conseguir un punto extra y quizás sobre todo en gente que no le importe gastarse entre 300 y 500 euros en una gorra láser. Y si tenías pensado probar las gorras láser para tratar tu alopecia androgenética, podría decirse que ahora mismo estás de suerte, puesto que he llegado a un acuerdo de afiliación con la empresa Anagen Active que te ofrecerá un 10% de descuento en todos los productos que compres en su página web con el código FutureVegan10 que te describiré por aquí, ¿no? Y básicamente esta empresa vende productos para tratar la alopecia androgenética, desde champús, lociones y demás, ¿no? Y uno de los productos que vende, el producto estrella de esta página, es la gorra láser. Y con el código FutureVegan10 obtendrás un 10% de descuento en el pedido que hagas en esta empresa. Esta es una empresa española y la gorra láser está fabricada en España, ¿no? Al 100%. Y el servicio técnico y la atención al cliente de esta empresa es bastante bueno. Así que yo te recomiendo que si vas a comprar una gorra láser lo hagas en esta tienda. ¿Y tú ya has utilizado la gorra láser de baja frecuencia? Si es así, si te gustaría compartir tu caso en el canal, envíame tus fotos a la dirección que aparece en pantalla y explícame cuánto tiempo has utilizado este tratamiento. Y antes de que te vayas, si quieres saber qué dice la ciencia al respecto del uso de las gorras láser para tratar la alopecia androgenética, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.